Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues a lo largo del programa de hoy estamos hablando sobre todo de identidad, ¿no? De Canarias, de qué somos, en fin, de todos los temas que hemos ido tocando a lo largo de la mañana. Hay uno, ¿y de dónde venimos? ¿Cómo empezó todo, ¿no? A veces empezamos a pensar, ¿no? Y a reflexionar acerca de, miramos nuestras islas, miramos todo, miramos hacia atrás, ¿cómo pude llegar aquí? En fin, vamos a ver un poco eso, ¿no? A conversar un poquito con Antonio Tejera Gaspar. Él es catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna, un hombre aquí, del sur. Y yo creo que es uno de los que más sabe de esta historia. A ver, de qué es lo que nos cuenta él, de dónde venimos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo que eres un hombre del sur, que tú conoces esta tierra, la tierra del Jable. Sí, la conozco muy bien, la tierra del Jable, porque además nací en el río, en esos aricos, imagínense. Sí, estamos hablando de la piedra blanca y del Jable, de las dos cosas. O sea, es verdad. Lo he pateado bien y mi primera visión y mi primer recuerdo no es otra cosa que eso, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Claro. El vivir, nacer y haber mamado esa medianía, digamos, de la isla de Tenerife, eso marca, Antonio, para después, supongo que será diferente que haber nacido en un entorno urbano, me imagino, no sé. El otro día presenté en Los Cristianos un librito que se llama Los Guanches de Arona, y la primera parte que está dedicada al Mencellato de Abona, que es el que empieza en el barranco de Erques y termina más o menos hacia Los Cristianos, o sea que coge todos esos municipios que llevan además el apellido, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, el Porís de Abona, la Virgen de Abona, para recordar, Cumbres de Abona, sí, para verdad, recordar sí. de dónde procede el lugar, ¿no? Y entonces, una de las cosas que dije, pero además lo dije tal como efectivamente fue, ¿no? Yo le dije, yo tengo una cultura vivida y una cultura aprendida. Y la cultura vivida es la de haberme criado desde el año 46 que nací, claro está, en ese territorio. Y luego después se le suma a eso, les decía a la gente que me estaba escuchando, cariñosamente por cierto, que viene la cultura aprendida. O sea, lo que hice fue simplemente superponer y entender a través de otra visión ese mundo, pero por supuesto que es radicalmente distinto. Si yo tengo un mundo que he conocido y he vivido, que naturalmente cuando yo me relacionaba con mis colegas decía, yo no sé lo que es eso, yo no sé lo que es eso, digo, pues eso es tal cosa, es la otra y la otra. Sí, de modo que efectivamente es muy, muy importante. Es total. Sí. Antonio, ¿de dónde venimos? Como me decía una vez un amigo hace ya muchísimo tiempo, dice, bueno, lo más sencillo es que como está Fuerteventura a 100 kilómetros de África, a lo mejor que es lo más sencillo es que la procedencia fuera africana, ¿no? Eso siempre me acuerdo que me lo decía un amigo, ¿no? Sí. Y efectivamente... Por lógica, ¿no? Bueno, efectivamente, la lógica de las cosas. 105 kilómetros más o menos que hay de Fuerteventura a Berbería, que se va y se viene en un día, decía el famoso refrán que ya era bien conocido por parte de los pescadores cuando iban a pescar a la costa. Yo me acuerdo de pequeño de decir, no, esos son pescadores de la costa, yo eso no lo entendía, de la costa africana, claro está, lógicamente. Claro. Y de ese mundo, sobre todo las islas de Lanzarote y Fuerteventura, nosotros ya más hacia acá, y no digamos el Hierro, claro, el Hierro está a 500 kilómetros de la costa africana, ¿no? Pero las otras islas era un mundo para ellos muy, muy normal, somos costeros, dice la famosa canción que todo el mundo conoce, ¿no? Del folclore lanzaroteño, ¿no? Entonces, les recuerdo también a quienes siempre me han escuchado, sea en conferencias, en este caso en la radio, etcétera, de que desde hace 400 años, los primeros cronistas que dieron cuenta de la gente que vivía en estas islas, es que les parecía que por la lengua frisaba, era la palabra que utilizaban, se parecía a lo que se hablaba en el norte de África, ¿no? De modo que ellos ya dijeron, no, esta gente no puede ser sino africana.
hace 400 años. Hemos pasado durante 400 años discutiendo si tienen un origen de un sitio, del otro, de más allá, y dice, no, son poblaciones africanas. Y dice, pero no somos negros. Digo, no, ¿quién le ha dicho a usted que las poblaciones del norte de África son africanas? No, es que nosotros no somos árabes. ¿Quién le ha dicho a usted que había árabes en ese momento en el norte de África, cuando se poblaron las islas? Es que nosotros, el Islam, no, es que estamos hablando de otro mundo distinto. Estamos hablando de una cultura libio-bereber que es anterior a la llegada de los árabes. Que yo siempre se lo decía a los alumnos de una forma muy sencilla. Digo, mire usted, ¿sabe de dónde son los árabes? ¿De Arabia? ¿Cómo? De Arabia. ¿Y usted sabe dónde está Arabia? Pues no está en el norte de África, precisamente, ¿no? En fin, estas bromas... Oye, Antonio, es que lo que estás comentando, yo creo que cometemos el gran error de pensar norte de África, pero como la actual, o sea, que la población es la misma, y tú estás diciendo, no, es que está debajo de esa, ¿no? O sea, claro, esa es la palabra correcta, debajo de esa, sí. El sustrato, como decimos nosotros, claro, es que es exactamente así. Claro. Los árabes invaden el norte de África el año 630 después de Cristo, 630 en el primer tercio del siglo VII, que vienen de Arabia, claro está, y yo recuerdo que mis amigos bereberes, que los que tengo muchos en la Universidad de Agadir y en otras universidades del norte de África, pero sobre todo Agadir, siempre me decían lo mismo, ¿no? Es decir, es que los árabes son los invasores. Y estando una vez en Nuakchot, en la capital de Mauritania, me decía un profesor de la universidad que se llama Debe, y me decía, Antonio, es que nosotros, como decía, los autóctonos, los africanos, y yo me quedé un poco pensando, digo, ¿cómo que los africanos? Si tú eres de Mauritania. Pero él no tenía nada que ver con la tradición de los senegaleses que están en el límite, porque el sur de Mauritania ya el límite... ¿Y no se consideraba? Claro, para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Claro. Y comunicárselo a la gente para mí siempre me resultaba muy gratificante y creo que muy revelador. Él se estaba refiriendo a los africanos, que no era él, porque ellos no tenían orígenes africanos. Claro. Era arábigo, claro. Claro, ellos, su procedencia, entiéndase bien, luego eran africanos a posteriori, pero en aquel momento, en origen no eran africanos. Claro, y entonces yo, fíjate, me pareció una cosa importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el norte de África, los 4 millones y pico de kilómetros cuadrados que van desde Marruecos, en ese orden, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, más o menos para que la gente se haga idea, eso estaba poblado por gente que llevaban miles de años en el norte de África, que eran poblaciones blancas, no eran poblaciones negras, porque la negritud empieza a partir del río Senegal hacia abajo, ¿no? De ahí empieza, ¿no? Y de ahí para arriba es otro mundo completamente distinto. Hay dos Áfricas. Por eso siempre me decía un amigo, me preguntaba, ¿pero de qué África hablamos? Claro, porque es como si Europa dice, no, porque nosotros los europeos, digo, mire usted, no tiene nada que ver un señor de Sevilla con un señor de Finlandia. Claro. ¿Cómo que no? Pues son los europeos, sí, pero con otros matices, otra lengua, otra cultura, otras características físicas. Nada, no tiene que ver nada. Claro, dentro del mismo continente. A veces esas sensaciones de generalizar hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que las poblaciones del norte de África, los griegos llamaron libios, y después más adelante se llamarían bereberes, por eso nosotros hablamos de libio-bereberes, son poblaciones que estaban allí desde hacía miles de años, y son poblaciones blancas. Y cuando la gente dice, pero ¿cómo va a ser que aquí hubiera rubios? Claro, porque es que en el norte de África, en algunas zonas, por ejemplo en la zona del Rif, que corresponde a Marruecos, los hay rubios, de ojos azules, los hay pelirrojos, etcétera, y no son, pueden tener una piel un poquito más tostada, pero no son negros, no tienen nada que ver, son dos mundos distintos. Usted lo ha dicho muy bien, son dos, se han sobrepuesto uno encima del otro, efectivamente, ¿no? Y por eso hay eso cuando se dice que hay rubios en Tenerife, y los guanches eran rubios, pues es verdad, es así, pero dice, no, es que eso es una exageración. Digo, no, que no es una exageración, que eso responde a vaya usted a Marruecos y los verá allí, yo los he visto, ¿comprende? Yo los he visto porque he estado en Marruecos en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Así que esto me parece que es una cosa muy importante, de modo que hoy tenemos clarito de que las antiguas poblaciones de las 7 islas, menos
La Graciosa, que no estuvo poblada, sino en hecho ya muy tarde, son de origen norteafricano, de lo que llamamos poblaciones libio-bereberes, que hablaban una lengua que naturalmente se ha perdido, pero que está en los topónimos y los nombres de lugares, Chío, Chiguergue, Arafo, Chijafe, en fin, lo que queramos de poder decir, Arico, el propio Arico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que hay. ¿Que se ha perdido la lengua? Claro que se ha perdido, pero que se emparenta con ese mundo, claro que sí. Tres cosas que me parecen importantes para que lo entiendan bien los oyentes. Primero, esos cronistas que ya vieron desde hace 400 años la vinculación entre las gentes que aquí había y las gentes que estaban en el continente. La segunda, a finales del siglo XIX, en grosso modo, hacia el año 1870, se descubre escritura líbico-bereber en la isla del Hierro, que aunque sea la isla más pequeña, que tiene unos 270 kilómetros cuadrados aproximadamente, es la que más escritura tiene, igual que la que hay en Marruecos, o que las que hubo en Marruecos, que la que hay en Argelia y que la que hay en Túnez. Más claro, el agua. Y la tercera y última es que la genética, es decir, todos los análisis que se están haciendo en el departamento de genética, que lleva entre otros con mi buena amiga Rosa Fregel, han demostrado clarito esa procedencia norteafricana de las viejas poblaciones de las islas. O sea que no hay que estar... No hay que estar. Antonio, ¿y qué viene significando? ¿Y qué viene significando esto, por ejemplo? Que, mira, ahora, por ejemplo, hay una muy buena posición en el bueno, me imagino que después de tu disertación del libro también, en el Centro de los Cristianos, ¿no? Sí. Vale. Y yo estaba mirando la posición, vamos, preciosa de aquellas fotos. Sí, preciosa. Sí. La foto, ¿no? Y sin embargo, después, y que se repiten aquellos rasgos, ¿no? Muchas veces similares, pero claro, yo sé, ¿y esto qué vendrá significando? ¿Qué querrían decir ellos? ¿Qué querían decir con esto? Pues una de las cosas que yo he procurado hacer en el librito este de los Guanches de Arona, que buena parte de esas fotos están en el libro, y el libro surge precisamente como resultado de ese estudio fotográfico que hizo Tarek Ode, que hizo unas fotos extraordinarias, y resulta que muchos de esos motivos, como nosotros los llamamos, muchos de esas líneas que nosotros no sabemos interpretar, son exactamente iguales que las que hay reproducidas en muchas de las cerámicas de Tenerife, exactamente iguales. Entonces yo le digo a la gente, es muy sencillo, si a ustedes le ponen delante la escritura hebrea o la escritura del alfabeto cirílico, que el de Bulgaria y el de Rusia, o le ponen el alfabeto griego, ustedes son capaces de entender los signos, qué significan aquellos signos, pues no. Uno ve escrito el hebreo, ¿no? Y naturalmente uno no sabe lo que es. Claro. Entonces, esa es la clave. Es decir, que esos son signos que tienen un significado, por supuestísimo. ¿Para quién? Para ellos. Para nosotros no. Nosotros ya hemos perdido ese mundo. No está hecho al azar. No son cosas hechas, diríamos, de decoraciones. El problema que tenemos es que no sabemos lo que significa. Pero debo decirle a los oyentes lo siguiente: esos mismos motivos que hay en el Valle de Arona y de San Lorenzo y del Valle del Ahijadero, que así se llamaba en el siglo XIX, son exactamente iguales que los grabados rupestres que hay en la zona de Geneto, que pertenecen al municipio de La Laguna, ¿verdad? Y que yo hablo de ellas en un librito que publiqué sobre los orígenes de la laguna, ¿no? Quiero decir que hay un mundo ahí de una riqueza extraordinaria que no sabemos interpretar. Mira, y una cosa, nosotros no sabemos interpretarla aquí, pero tú estás comentando que, por ejemplo, que también lo mismo está en el norte de África, ¿no? También eso, ¿no? Y entonces, y allí, por ejemplo, que no han tenido no se ha trasladado eso de alguna manera, sino que el Estado fijo, tampoco hay un estudio a ver qué querían representar allí en eso. No, porque vamos a ver, aquí hay una cosa importantísima, es decir, los romanos entran en el norte de África el año 146 a.C., ¿no? Y a partir de ahí comienza un mundo que se va transformando poco a poco. Ellos mantuvieron su lengua, los bereberes mantuvieron su lengua, mantuvieron incluso su lengua después de la penetración de los árabes, que es un hecho muy, muy interesante, y buena parte de esas poblaciones, o sea, toda esa escritura, no solamente esos signos, sino la escritura, a partir del siglo III de la era, desaparece. Lo que pasa es que buena parte de esas poblaciones, hoy sabemos que fueron, digamos, empujadas
por la presión del mundo romano hacia el desierto, y sus descendientes son lo que nosotros llamamos los tuaregs o los targi, como ellos así mismo se llaman, ¿no? Y entonces parte de esa escritura, lo que se llama escritura Tifinagh, con 2 Fs, ¿no? Y terminado en GH, esa escritura es una evolución de la antigua escritura líbico-bereber. Ellos sí saben lo que significan esos signos, esas letras, pero no son iguales, exactamente iguales a las otras. Pero claro, lo que si ellos, por ejemplo, en esas líneas, en esa escritura hay una serie de palabras, pero esas palabras se han perdido también en el norte de África. Y por supuesto, no queda ningún rastro de qué es lo que pudieron significar esos signos a los que estamos refiriendo, por ejemplo, del Valle del Aijadero. Simplemente lo único que tenemos que hacer es tener un especial respeto por una serie de signos que para nosotros son incomprensibles. Si alguien que no es cristiano le ponen la representación de una cruz o la representación de una paloma, ¿no? Para representar el Espíritu Santo, o le ponen una oveja para estar vinculado con lo que se significa, etcétera, ve esas 3 cosas y dice, una oveja, y dice, no, cuidado, para el mundo cristiano antiguo significaba otra cosa, una paloma para el mundo cristiano antiguo significaba otra cosa, una cruz para el mundo cristiano antiguo significaba otra cosa, pero un señor, un chino, o un señor, un japonés, o incluso un islamista, o una persona que se ha criado en la tradición del Corán, naturalmente no sabe lo que significa, ¿no? Quiero decir que es muy importante, porque eso es todos los elementos simbólicos, que por cierto, yo se lo digo también, se lo decía siempre a mis alumnos, buena parte de la gente joven que ahora puede entrar a una iglesia no es capaz de entender nada. Porque eso seguro. No, lo digo con sinceridad, claro, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, se lo digo. No, porque no saben por qué está aquello allí, ni por qué hay una pila de agua, ni por qué tienen aquella cosa, no saben nada. Es que no saben, porque claro, se ha perdido, porque como ya no se da religión en los colegios, que es distinto de la historia sagrada, como yo siempre digo, pues entonces entran y se quedan mirando y no entienden absolutamente nada. Pues es verdad. Es verdad, ¿no? Estás comentando una cosa que me estás imaginando y digo yo, es que es verdad, claro, ¿sabes? Es verdad, porque yo he tenido esa experiencia con mis hijos, y un amigo me lo decía, y dice, tuve que explicarle lo que significaba todo aquello, porque miraba y decía, papá, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿No? Y entonces, claro, es una cultura de 2000 años, que no es ninguna tontería, y resulta que ellos están perdiéndose la posibilidad de entender lo que está allí dentro. Uno entra por allí para adentro y sabe lo que es. Claro, ¿no? claro. En fin, un poco uno sí, pero claro. Uno sí sabe, porque sabe, claro, entiendes pero claro, alguien que entre ahora sí, que que no puede entender nada. Eso es nada. Lo puedo asegurar que no entienden nada, ¿no? Que no entienden nada. Antonio, para que le entiendan la gente, sí. Mira, Antonio, y después vinieron, supongo que navegación, ¿cómo llegaron aquí? Bueno, en principio ellos no sabían navegar, y además lo primero que es cuando la primera gran crónica que habla de los Canarios en 1341, una expedición portuguesa y de venecianos, ¿no? Y entonces lo primero que dicen es que no saben navegar, ni tienen medios de navegar, ni las islas se ven desde el continente. Por tanto, esa discusión de que si no, por favor, no. Y yo se lo digo dice, ¿es usted muy taxativo? Sí. ¿Es usted muy muy impulsivo al expresarlo? Digo, sí, claro. Muy radical, sí. Es que muy radical, no me salía la palabra exacta, muy radical de raíz, ¿no? Sí, Antonio. Que no han sabido navegar, ¿no? Y unas gentes metidas en esas montañas del Atlas, en muchos casos ni siquiera habían visto el mar en su vida. ¿Entonces? Ni siquiera habían visto el mar en su vida. Dato importante, ¿no? Hombre, claro, ¿y entonces cómo? Claro, entonces ¿cómo? Pues desde luego ellos, porque además primero que hay que construir el barco, primero saber dónde están que hay islas o no, ni idea de que existía. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que para traer una pareja de cochinos, una pareja de cabras y una pareja de ovejas y una pareja de perros para que se pudieran reproducir y por lo menos 10 o 12 personas y tal, estamos hablando ya de un barco de grandes dimensiones, y hay que tener una vela, y hay que tener una estructura compleja. Es tan complejo que ya desde hace 400 años esos mismos cronistas dijeron que estas poblaciones fueron traídas en época romana porque habían tenido una serie de insurrecciones contra
contra el poderío romano y como castigo los trajeron a las islas. ¿Eso es una posibilidad? Claro. Esa Y lo trajeron los romanos, y lo traerían los romanos yo creo que sí. en los buques romanos. Nosotros publicamos un libro, mi colega Alicia García, que en este caso ella es de Fasnia, y yo de Arico, de modo que unidas los dos territorios, y que se llama Bereberes contra Roma, y lo explicamos ahí, siguiendo lo que ya habían dicho otros autores antiguos, que no nosotros, ¿no? Y entonces, ¿eso es posible? Digo, pues miren ustedes, y dice, es que eso me parece un disparate. Bueno, pues bien, ¿y cómo se pueblan las islas de Cabo Verde? ¿Quién puebla las islas de Cabo Verde? ¿La población negra que está allí? No. ¿Quiénes pueblan? Pues los portugueses que llevaron a poblaciones del Senegal, que naturalmente, que si sabían o no navegar, desde luego allí no tenían ni idea que existían esas islas, que fueron descubiertas por los portugueses. Yo creo que a veces hacemos más complejo las cosas que son sencillas, y eso en principio no es ninguna extrañeza de que eso se haya podido producir, porque tenemos montones de ejemplos de gentes que son llevadas por otras a poblar unas islas. Montones de ejemplos. Antonio, pero tiene una lógica increíble. Absoluta. Porque la otra no existe. Es decir, la otra opción, si han estado en las montañas, no conocen el mar, no han estado nunca allí, es imposible. Ni saben que existe. No saben ni que existe, porque es que no se ve, ¿comprende? O sea que, ¿no? Entonces, claro, yo siempre, mi abuelo decía, no se acerque mucho al mar, no se acerque mucho al mar. Al mar le tenía un pánico que para qué te cuento, porque se había criado hacia el interior de Chimiche y del río. Siempre hemos tenido el tema del mar. Sí. Claro, entonces esto es la realidad. Y si es tan complicado entender las cosas así, es que eso no ha pasado en otros momentos, es que eso en la historia no hay ejemplos, montones. ¿Y qué sería entonces, Antonio? Por ejemplo, los traerían, pero ¿con qué sentido? ¿Los cogerían? No sé. Hay dos posibilidades, hay varias, ¿no? Pero en principio puede ser que efectivamente como castigo son traídos a las islas por gente que se revuelve contra el poderío de Roma, que es una de las posibilidades. La otra es que como ese territorio había sido descubierto seguramente en época romana, hacia el año primero antes de la era, y hay una tradición en la jurisprudencia romana, en el derecho romano, para que me entiendan bien los oyentes, lo que se llama el res nullio, algo que es de nadie, así que cosa de nadie sería el tal, y desde ese momento eso ya pertenece al Imperio Romano, aunque resulte extraño. Dice, ¿en la antigüedad pertenecieron al Imperio Romano? Sí, porque fueron ellos los que lo descubrieron. ¿Y cómo se toma posesión de un territorio? Llevando gente que es tuya, que te pertenece. Eso es lo que hicieron los portugueses, nada más que descubrir en 1418 la isla de Porto Santo, en 1419 la isla de la Madera, e inmediatamente ocupar con gente de llegar. Lo primero es con gente. Eso, y entonces ya es suya, porque además en aquel momento la corona de Portugal y la corona de Castilla estaban interesadas naturalmente en ocupar esas islas, y en este caso las Islas Canarias. Hay toda una batalla legal, entre comillas, en relación con eso. Entonces, si uno hace una historia hacia atrás, pues no es tan complicado de que pudiera ser así, cuando efectivamente lo sabemos por los propios hechos históricos. Antonio, en 15 minutos me has aclarado tantas cosas que yo le he dado 100.000 vueltas a mi cabeza. Y digo, coño, que sencillo lo he entendido yo ahora, ¿viste? Claro, es que eso de ser del río tiene esa ventaja. Es verdad. Claro, porque a uno le enseñaron la lógica tan sencilla. Es verdad. Bueno, como yo soy de fan, yo creo que por eso tenemos esa conexión, ¿no? Efectivamente. Oye, otro día te llamo, Antonio, que se nos fue el tiempo y tengo otros invitados, pero coño, ha sido un placerazo. Igualmente. ¿Sabes? Porque de verdad, si sacara titulares de lo que me acabas de comentar, de verdad, y es tan increíble. Otro día te llamo y conversamos, ¿te parece? Sí, hombre, por favor, pero espero que no pase como hoy, que yo no me imaginé que pudiera estar aquello sin cobertura. La verdad es que lo siento mucho. No pasa nada. No pasa nada, todo se fluye y ya está. Vale, un abrazo, Antonio. Gracias, igualmente. Chao. Hasta siempre. Bueno. Qué bueno. Bueno.